Estamos en el Centro Sefarat de Israel, recorriendo la exposición Mauthausen Memorias Compartidas, y en concreto estamos en la primera sala, donde abordamos la contextualización histórica que precedió la deportación de judíos y republicanos españoles al campo de Mauthausen. En ella hacemos hincapié en el proceso que llevó tanto a judíos a partir de 1933, con la llegada al poder de Hitler y las leyes antijudías, como en el caso de los republicanos españoles, el exilio y su posterior detención por las tropas de ocupación nazis. Ambos hechos conducieron a estas personas al campo de concentración de Mauthausen entre 1940 y 1945. En esta primera sala también pueden verse dos de las fotografías emblemáticas, en este caso de la liberación del campo. Una de ellas fue tomada por el fotógrafo español Francesc Boix, al cual dedicamos una mención especial, gracias al cual se pudieron salvar y recuperar muchas de estas fotografías del horror de Mauthausen, que luego sirvieron tanto para acreditar las barbaridades que allí se cometieron, como también juzgar a los perpetradores nazis en los juicios de Nuremberg y Dachau. Y aquí podrán ver la foto emblemática de la liberación del campo junto a los soldados norteamericanos que liberaron Mauthausen y la presencia de los republicanos y los judíos que allí fueron deportados. Francesc Boix, junto con Antonio García y José Cereceda, fueron los tres fotógrafos españoles que trabajaron en el laboratorio de fotografías del campo, y gracias a los cuales se ha mantenido este reportaje fotográfico. Esta es la segunda sala de la exposición, la hemos titulado El infierno, y en ella explicamos lo que fue la vida cotidiana de los deportados, tanto judíos como republicanos españoles, en el campo de Mauthausen. Explicamos los trabajos forzados a que eran sometidos, tanto en la cantera como en los campos adyacentes, también los experimentos médicos que realizaron con ellos los perpetradores, los dirigentes nazis, y en definitiva lo que fue el día a día en el campo, donde cuando llegaban al campo pues, se producía su deshumanización, perdían su identidad, perdían su nombre, su apellido, y pasaba a ser el simple número de deportado que se les asignaba al llegar al campo de concentración. También en esta segunda sala se pueden contemplar uno de las partes más importantes de la exposición, estos objetos que hemos conseguido recuperar, y gracias a la ayuda de la hija de uno de estos deportados, Eliseu Villalba, mostramos diferentes objetos que su padre guardaba de su estancia en el campo de Mauthausen. En esta sala 3 explicamos la parte final de la estancia de los republicanos y los judíos en Mauthausen, a partir de la experiencia que tuvieron y con su implicación, que fue fundamental en la resistencia que se organizó en el campo por parte de los españoles, y también cómo fue la liberación por las fuerzas norteamericanas en mayo de 1945, a partir todo de testimonios personales de españoles y de judíos que vivieron estos momentos. También aportamos documentos gráficos, son unas fichas de los deportados judíos que estuvieron en Mauthausen, procedentes de los archivos del campo, y también las listas que el deportado español Juan de Diego elaboró una vez fue liberado, y que sirvieron en el primer momento como la primera fuente de información que tuvieron los familiares, muchos de los familiares, para saber el destino final de sus seres queridos, padres, abuelos o tíos. Estamos en la sala 4 de la exposición, que es la sala quizá principal de la misma, donde exponemos los testimonios personales de diversos españoles y judíos y su encuentro en Mauthausen. Por un lado, un grupo de judíos sefarditas que llegó al campo en enero de 1945. En segundo lugar, un grupo de mujeres españolas que fueron transferidas desde el campo de Ravensbrück a Mauthausen también en enero o febrero de ese mismo año, a través como consecuencia de una terrible marcha a la muerte. En tercer lugar, el grupo de brigadistas internacionales que habían combatido junto al ejército de la República en la Guerra Civil Española, y que tras implicarse en la resistencia a los nazis en Francia fueron detenidos y también deportados, y que finalmente coincidieron con los españoles y los judíos en Mauthausen. Hay que decir que muchos de estos brigadistas internacionales eran judíos, habían participado en la Guerra Civil siendo judíos, y luego acabaron también en Mauthausen junto a judíos de otras muchas nacionalidades. Y aquí damos testimonio también quizá a la historia más entrañable de todas las que explicamos en la exposición, que es la historia de Siegfried Meyer y Saturnino Navazo. Siegfried Meyer, un niño de 8 años,
que tras pasar por Auschwitz, donde falleció toda su familia, fue enviado a Mauthausen y allí fue recogido y fue protegido por el español Saturnino Navazo en su barraca, y gracias a este gesto, noble gesto, consiguió sobrevivir, y tiempo después, cuando fueron liberados, Navazo adoptó a Siegfried y nos parece que este es el mejor legado de la exposición, este encuentro, esta relación tan personal que tuvieron Meir y Navazo desde entonces. Bien, estamos ahora mismo en la última sala de exposición, la sala 5, que hemos titulado El deber de la memoria, donde hacemos una recopilación de cómo se ha mantenido, se ha desarrollado y se ha recuperado la memoria de la deportación a Mauthausen, tanto en el caso de los españoles como de los judíos, especialmente cómo vivieron esta recuperación de libertad, cómo transmitieron la memoria de la deportación a sus familiares, a sus amigos, y cómo a lo largo de estos años que han pasado desde la liberación del campo han surgido diferentes iniciativas para recuperar esta memoria, en especial aquí en España la labor de la Amical de Mauthausen, entidad pionera en la memoria democrática, la memoria histórica, que comenzó su andadura ya en los años 60 y que se ha encargado de recoger este legado y mantener viva el recuerdo y el homenaje a los deportados. En el caso de los judíos, a partir de la figura de Simon Wiesenthal, que también pasó por Mauthausen después de ser transferidos desde Auschwitz, y que posteriormente ha sido una figura importantísima tanto en el papel que ha desarrollado como perseguidor de los perpetradores, como también a través de sus fundaciones y organismos de recuperación y de la política de memoria y de prevención de los crímenes contra la humanidad. Finalmente, pues, el último apartado pues, se dedica básicamente en dos ámbitos: la labor que ha tenido los diferentes gobiernos estatales, autonómicos y municipales en recuperación de la memoria, especialmente a través del Centro Sefarat Israel, en lo que representa el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, y finalmente la última iniciativa que ha surgido en nuestro país, que ha venido a partir de la experiencia que hubo en Alemania, de la colocación de estas piedras delante de las casas donde vivieron los refugiados que fueron deportados, como también se hizo en Alemania con los judíos, donde se expresa el lugar de nacimiento, el lugar donde fueron deportados y cuál fue el resultado final de esta deportación, si fallecieron o lograron sobrevivir y regresar a sus casas. Y esta sería la última sala dedicada y homenajeando a todos aquellos que durante estos muchísimos años han trabajado para la recuperación de la memoria, que entendemos que es un deber y una obligación.